acompaña Diego, nuestro psicólogo de cabecera, que hoy nos va a hablar de qué. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches, audiencia, buenas noches a todos. Bueno, hoy hablaremos sobre un tema que es bastante común, digamos, algo que todos conocemos desde un punto de vista íntimo, pero popularmente no se habla tanto, que digamos, que es sobre el dolor. Cómo nos afecta, qué es esa cuestión del dolor como algo totalmente íntimo, pero también que se comparte socialmente, tiene como una ambivalencia, digamos, porque lo vivimos en la intimidad. O sea, Estás hablando del dolor de la pérdida, el dolor en cuanto a qué, porque uno puede decir el dolor físico, el dolor emocional, el dolor frente a una pérdida. Como cuando vamos a hablar del dolor, estamos enfocados hacia qué dolor. sí, mira, el dolor es dolor, ¿sí? Por ahí podemos hacer muchas clasificaciones y nos vamos más al punto de vista de la clínica, podemos clasificarlo, sí, de acuerdo a ciertos parámetros, pero hablamos en el dolor en un sentido amplio de la palabra, ¿sí? Como una experiencia totalmente subjetiva de malestar, ¿sí? Ujú. Donde hay una incomodidad, donde tenemos que evitar algo que no nos gusta, ¿sí? Todos sabemos que en realidad quien recepciona eso, ¿sí? Es el cerebro, en el área somatosensorial, ¿sí? Donde, y en el tálamo, donde de alguna forma nosotros nos enteramos, digamos, que existe algo displacentero. Ujú. Por ahí es interesante afirmar en un principio que el dolor es algo universal, que todos lo vivimos, ¿sí? Que es algo cotidiano. No hay una cuestión de esto de pensar cuándo es normal o cuándo deja de ser normal en cuanto a estar en contacto con esa emoción, con esa experiencia, ¿sí? Porque es algo totalmente subjetivo. Lo que sí tendríamos que preguntarnos es cómo es nuestro dolor, cómo lo habitamos, ¿sí? Visitamos ese lugar de incomodidad, nos cuestionamos, lo tapamos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con la experiencia de vida que hemos tenido, cómo hemos aprendido a vernos, a verlo, ¿sí? Todos en el momento vamos a sentir un tipo de dolor, es decir, por decirlo de alguna manera, todo humano que nace en algún momento va a enfrentar dolor de algún tipo, no se salva de eso. Sí, No o se pasa por la físico o vida psíquico. sin que quede representado esa subjetividad que vos definís o que se define como dolor. Sí, por supuesto. Acá hay que diferenciar algo que es dos conceptos que son totalmente diferentes. Una cosa es el dolor como algo esperado, como algo natural, digamos, y otra cosa es el sufrimiento. Lo Ujú. ampliamos en la primer columna, digamos, el martes del mes pasado, Ahí el Ujú. va. segundo martes. Si nos remitimos al dolor como una experiencia vital, ¿sí? Que, bueno, puede tener ciertas características patológicas, es cierto. No es lo mismo el dolor con D minúscula, que es cotidiano, que se Mm. da por una pérdida, por una experiencia traumática, por un hecho que de alguna forma irrumpió en nuestra cotidianidad y nos duele, ¿sí? Mm. Inaugura como un proceso de duelo, digamos. Otra cosa son dolores crónicos, ¿sí? Que atraviesa todos mis días a día, ¿sí? Que a través del tiempo se va pronunciando y va creando ciertas Un subjetividades. dolor que no remite. Sí, Eh, sí, en realidad el dolor como que remite sí, porque como que si bien está presente siempre, algunos días va a ser más agudo que otros. Eso es así, ¿sí? Por ahí se ha estudiado y teorizado mucho sobre lo que es el dolor y certezas no hay del todo, digamos, pero lo que podemos decir es que es necesario y el ser humano tiene la necesidad de darle un propósito a su dolor, ¿sí? ¿Qué viene a decirme? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y otra cosa, que es otra certeza, es que necesitamos de un otro, porque el ser humano no está hecho para doler solo. Sí. Necesita la presencia de una otredad para darle forma, para darle simbolismo a lo que le sucede. ¿Sí? Por ahí aprendemos de chicos que justamente no tenemos que manifestar el dolor porque lo que se hace visible muchas veces
no le podemos dar una forma, por eso vamos a ocultarlo, vamos a guardarlo por ahí, donde de alguna forma no molesta. Eso tiene una consecuencia que cuando vamos creciendo, ¿sí?, vamos formando una parte de nosotros a la que muchas veces no tenemos acceso, porque me acostumbré a reprimirlo de alguna forma. Lo vemos muy claro, por ejemplo, en los niños. Vieron que está como llorando, llora y en determinado momento como que aprieta el cuerpo para no llorar más, para reprimir. Pero no porque justamente los padres digan no llores, no llores, que sí pasa, ¿no? En esto de está todo bien, no te pasó nada, no te pasó nada, levantate, jajajaja, ¿no? Sino que también hay una cuestión de que ven a sus padres reprimir el dolor. Que dicho sea de paso, hay que enseñar a los niños a habitar ese dolor. Enseñarlos a simbolizar. Mi amor, te caíste, te dolió, te lastimaste, pero todo va a estar bien. Ahí está la vuelta, digamos, ¿sí? El dolor como elemento que anuncia algo que pasó o que me está pasando. En el caso de un niño se cayó, se golpeó la rodilla. El dolor, ¿sí?, anuncia que hubo un daño, ¿sí? Como adultos está bueno decirle, mirá, esto te viene a informar algo, te lastimaste, pero va a estar bien. Que ahí viene como el clic, ¿sí? En eso de estamos con el dolor, pero no dirige nuestra vida. A mí me gusta verlo como un chofer de un ómnibus, imagínense, en un ómnibus, vamos. Y hay un pasajero que capaz que es molesto, que no me gusta, ¿sí? Pero está dentro del ómnibus y siempre va a estar. Tenemos que tolerarlo, digamos, ¿sí? Quizás aprender de él, porque ahí cuando nos molesta a alguien aprendemos, porque de alguna forma habla de cómo somos, nos interpela, el dolor nos interpela, igual que ese pasajero. La cuestión es que cuando ese pasajero toma el volante, ahí está el tema, porque justamente ahí yo soy preso del dolor. Es importante entender también que somos seres subjetivos, seres racionales, y que tenemos el poder de alguna forma de racionalizar ciertos aspectos de nuestra vida. Justamente, claro, no es un tema de voluntad esto. Por eso que está como banalizado eso. Yo veo en las redes sociales mucho. Es un tema de actitud, ponele ganas, motivate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata solo de eso. Es cierto, hay estudios que entienden que la motivación, ¿sí?, los reforzadores es lo que aumenta la posibilidad de que se dé una conducta positiva, digamos. Y la actitud sí tiene cierto grado de incidencia en cómo nos vamos a sentir. Pero díganle esto a una persona que, por ejemplo, tiene un trastorno de personalidad. Díganle esto a una persona que tiene una depresión, y ahí entramos en una gama grandísima, ¿sí? Claro, como que tiene que hacer un esfuerzo cuando en realidad no está pudiendo salir de ese dolor. Porque justamente hay una imposibilidad latente, ¿sí? Hay una imposibilidad latente. O díganle en esto simplemente a una persona que en su vida le enseñaron que tenía que poder. De cualquier forma tenía que funcionar, ¿sí? Un lugar que no era habilitante del malestar. Y lo que sucedió que desafectiviza tanto que de adulto tenemos una persona que no está en guerra, pero no está en paz. Claro. ¿Sí? Hay como un malestar ahí, y es algo que yo lo veo muy, muy seguido en la consulta, inclusive lo he hablado con otros pacientes, con otros colegas, perdón, que justamente esta cuestión de yo no tengo ningún problema, yo no estoy en guerra, pero tampoco estoy en paz. ¿Qué me sucede? ¿Qué me pasa? Y desde ahí viene esta invitación también a evitar la incomodidad. Yo siempre digo esto que es muy interesante, que tenemos que vernos como un bicho curioso, ¿sí? Como tratar de salir de nuestro cuerpo y observarnos con curiosidad. Y ahora, Diego, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué sentís? No darle un nombre técnico, pero algo te pasa. ¿Sí? Y tu cuerpo te informa. También, sí. Tu cuerpo el cuerpo informa. tiene que pasar datos, seguramente. Es de público conocimiento que cuando nosotros reprimimos, por algún lado explota. Exacto. Dijera mi madre, sí. en el interior. Exacto, ¿no? pero es real, es real. Por algún lado, o explota por la piel, o salen por distintos lados, pero hay como algo del cuerpo que necesita sacar ese dolor reprimido, ¿no? Por eso justamente la vía física, aunque no está muy divulgado, es un buen medio
para empezar a conocernos. ¿Qué me pasa en el físico? Me duele, me siento angustiado, pero ¿qué me cuenta mi cuerpo? ¿Sí? Todos sabemos que el área prefrontal del cerebro es la parte más reflexiva, digamos. A los 25 años aproximadamente termina de desarrollarse nuestro cerebro, y la parte lógica. Pero somos mucho más que eso. De hecho, siempre que tenemos que se hiperactiva, digamos, las amígdalas, que es un área que se encarga de indicarnos que hay peligro, ¿sí? Y que desata la producción de cortisol, famoso cortisol, que es la hormona del estrés, lo primero que se hace es, se clausura la parte racional. Cuando me duele, ¿sí? Hay una imposibilidad muchas veces, ahí va en cuánto me duele, ¿sí? Pero cuando me duele, es cierto que la capacidad de reflexionar, esa capacidad se va a ver un poco acotada, digamos. Por eso es importante meter este elemento de la aceptación, ¿sí? De poder habilitar a que esté. Hay un autor, Viktor Frankl, dice que el dolor, el proceso de alivio del dolor empieza cuando empiezo a sentirlo y empiezo a compartirlo con una persona que tenga empatía. La empatía, ¿sí? Es una virtud que a mí me encanta del ser humano, ¿sí? Que justamente es lo que la mirada de otra persona empática que me valida mi dolor. Porque a veces no tengo las herramientas para yo validar mi dolor, por mis experiencias o porque me duele demasiado, ¿sí? Hay toda una cuestión que justamente que está latente, ¿sí? en el campo psi, que justamente habla que el cerebro como que se acostumbra al dolor. O sea, yo tuve una vida bastante movilizadora en esto de que experiencias muy traumáticas. Lo que sucede es que nos acostumbramos al dolor. El cerebro lo que hace, se acostumbra a estar hipersensible. Y uno dice, qué persona sensible. ¿Cómo es que dicen, qué persona de pocas pulgas? Es así la expresión, ¿no? Sí. Estás de pocas pulgas. Y en realidad, justamente, se produce esto que en el campo psi se llama la memoria del dolor. Donde un cerebro, ¿sí? Que ya sufrió mucho, se hiperactiva y está como a la defensiva todo el tiempo. Justamente en ese caso, que puede afectar otras áreas de la vida de la persona, social, política, ¿sí? Relacional, etc., es recomendado ir a un profesional de la salud, ¿sí? Siempre yo recomiendo, no porque yo trabaje desde lo cognitivo-conductual, simplemente, pero siempre les recomiendo porque es lo que está como validado científicamente y es lo que yo como que entiendo que me ha servido y es una herramienta que yo entiendo personalmente que es muy valiosa, digamos, y que tiene una respuesta donde yo puedo establecer objetivos medibles, ¿sí? Puedo contrastarlos, ¿sí? Pero es importante todo esto, más allá de ciertos casos que es más patologizante, digamos, naturalizar el dolor como una experiencia más de la vida. Señores, pasan 5 minutos de la hora 22. Estamos hablando de psicología con el licenciado Diego Díaz. Vamos a la pausa de la 36. No se vaya, quédese y continuamos en Psicoradio. La luz del faro. Porque hay cosas de qué hablar. Claro que sí, seguimos en La Luz del Faro porque hay cosas de qué hablar y seguimos hablando con Diego Díaz, licenciado en psicología, y hoy estamos hablando sobre el dolor. A mí hay una cosa que me quedó dando vueltas que vos dijiste por ahí hace un ratito que me parece no menor, es que de un dolor nunca se sale solo, siempre hay un otro, ¿no? Y eso es así, ¿no? Es tal cual. Es tal cual. Somos seres gregarios por naturaleza, necesitamos más del otro de lo que pensamos, porque cuando hablamos del otro, y ahí hay una cuestión que está buena traerlo, el sentimiento de soledad, ¿no? Como algo bastante como repetitivo, ¿sí? Que se da más hoy en día, como hablamos, la
en la sesión, en el Está bueno, programa está bueno anterior, eso. la sesión en el programa anterior, de que con las redes sociales y demás existe la sensación de que estamos hiperconectados, pero en Ujú. realidad estamos hiperconectados con ciertos temas que son habilitados en Ujú. ciertos espacios, ¿no? Capaz que la audiencia lo remito a la grabación del programa anterior, ¿sí? Pero justamente el tema de la otra persona no la necesito solo para que me escuche, sino para yo darle forma a lo que me pasa, para yo poder entenderme a través de la mirada del otro, Mm. ¿sí? Hay una cuestión de esto de la soledad en el dolor, ¿sí? Justamente las emociones tienen una función y cuando a la persona le duele, lo primero que tiende a hacer es aislarse. Eso te iba a decir, no pasa mucho de que en realidad mucha gente que se siente mal por distintas razones, cuando vos querés compartir, estar y empatizar, como decías vos, tienden a cerrarse y a decir no quiero, prefiero quedarme solo o Tal vez- sola, lo tal que vez fuere, porque ¿no? se ve Como que hay algo que no puede. algo muy personal, el dolor y ese manejo, y el compartirlo tal vez genere más vulnerabilidad o la creencia de la no resolución. Mm, O no sé si el dolor también en algún lugar puede generar cierta vergüenza. Estoy Sí. dolido por esto. ¿Qué Eso- pensará el otro de mi dolor? O si yo no comprendo qué me duele, ¿el otro me podrá comprender? sí, o animarse O a anima- estar simplemente en mal estado, en sensación de malestar al lado de otro que está bien y que te está diciendo, che, quiero verte, quiero estar contigo, y vos le pones una traba y no dejás que esa persona pueda acercarse, ¿no? Hay algo que es ineludible, que no lo podemos negar. Las emociones tienen una función, nos traen un mensaje. Y cuando sentimos dolor es como, ¿vieron los bichitos de la humedad que se doblan como un Sí, caparazón? sí. Che, Diego, cuidate, abrazate, hacete Sí, como un sí, bichito sí. de la humedad para protegerte. Ujú. El hecho de yo contarlo o compartirme con el otro es empezar a visibilizar lo que pasa. ¿Sí? Es como que mientras que no lo digo, no pasa. Sabés que te pasa. Sabés que te pasa. Vos lo sentís que te pasa, Lo pero sentís. no se lo pasás a otro. Lo sentís. El tema es que nosotros tenemos la capacidad de disasociarnos de nuestras emociones. Cuanto más disasociado estamos, menos certeza de lo que nos pasa vamos a tener. El tema es que cuando nosotros nos disasociamos, justamente porque existe una cultura de la evitación del dolor, se dan tres cosas, que es los síntomas, como ya lo dijimos, Mm. ¿sí? Violencia, porque hay una cuestión latente ahí, y también el sentimiento de vacío, Mm. que no lo llenamos con cuestiones exógenas, ¿sí? Aparte hay un otro elemento más que es el miedo a sentir dolor, ¿sí? Nosotros sufrimos antes Por de eso. adelantado. Sufrimos por adelantado, sí. ¿Me remite como el adelanto del sueldo? Bueno, Sí, vemos, sí. es así. Hay como un miedo que puede aparecer o que sabés que hay algo ahí que puede estar en la vuelta y ya lo empezás a sentir antes de que pueda llegar a ser real o no. Tal cual, justamente, porque y ahí entra el elemento social. Nosotros socialmente, que se llama interaccionismo simbólico, lo que hacemos es, en grupo, decidimos, de forma inconsciente, claro está, ¿sí? A nivel social, que esto puede ser peligroso, esto no. Y el consenso es que el dolor es malo, que nos puede lastimar y nos hace sentir mal. Y acá viene algo muy interesante, que es la relación que tiene el placer con el dolor. Viene de la mano el placer y el dolor. Si pensamos en los momentos más plenos de nuestra vida, más significativos, siempre van a estar esos personajes, el placer y el dolor. Tenemos que saber también de antemano que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacernos sentir las dos cosas en simultáneo. Yo ahí me perdí un poco de- Son muchos conceptos lo No, que pasa. pero- Pregunta. vos decís que van juntos en un momento el placer y el dolor. Por ejemplo, una situación... Algo clarísimo, cuando voy al gimnasio, ¿sí?
yo genero endorfinas mientras estoy haciendo fuerza, fuerza, fuerza. Sabemos que la hipertrofia justamente lo que hace es como dañar el tejido muscular y me genera dolor. Por ahí los que van al gimnasio dicen, siento un dolor pero bonito. O trabajé todo el día, producí, llego y estoy súper, súper agotado y me duele el cuerpo. Pero es un cansancio bonito. ¿Sí? Es la cuestión de nosotros podemos sentir, ¿sí?, en paralelo. Eso de alguna forma trae bastante inquietud, como porque justamente cómo yo puedo querer y odiar a una persona, por ejemplo, otro ejemplo que traigo, ¿no? Quizás a nuestros hijos lo amamos. La relación amor-odio, la pero clásica. A veces digo, bueno, te quiero matar. Sí. ¿No? Pero bueno, hay una cuestión ahí también de que nosotros tenemos algo que es bastante estudiado, que es el sistema de recompensa, ¿sí? Que justamente nos da placer, ¿sí? Hay cosas que a mí me generan mucha dopamina, ¿sí? Y me genera placer. El tema es que cuando yo realizo actividades que me generan dopamina y dice el cerebro, qué bueno esto, che, mañana vamos de vuelta, pasado vamos de vuelta, pasa de tener placer, ¿sí?, que como que se exacerba, como que tengo más placer que lo normal, a hacerlo, a necesitar de esa dopamina para no sentir dolor. Ahí entramos en el campo de las adicciones. Claro. A mí me gusta verlo esto como una carretera, imagínense. Yo tengo el celular todo el día y me genera mucha dopamina. Carretera central, ¿sí? Hay mucho tránsito por esa carretera. Pero eso a su vez va sacando tránsito de las arterias secundarias, ¿sí? Yo estoy perdiendo capacidad de sentir placer en cosas que me expanden. Pensemos en bolitas, por ejemplo. Es decir, vas anulando los vasos comunicantes, por ejemplo, y te vas quedando con una... Las vías secundarias. Pensemos la dopamina en bolitas. Imagínense, si yo voy y miro una película, me genera 500 bolitas de dopamina. Después voy a leer un libro y me genera 60 bolitas de dopamina. Le quité la posibilidad porque el cerebro se acostumbra, ¿sí? Si yo tomo un vaso de vino, que no pasa nada si me tomo un vaso de vino, pero si me tomo 3, 4, 5 y de forma como bastante seguido, ahí sí voy a entrar en un problema, digamos, ¿sí? Eso me genera 400 bolitas de dopamina. Sin embargo, tomar un jugo frutal y demás me generan 20. Y el cerebro va eligiendo de alguna forma. Va perdiendo la capacidad de disfrutar de ciertas cosas que me expanden. Leer un libro te expande. Quizás mirar una película sí te expande. Pero mirar una película a las 11, 12 de la noche me va a afectar, ¿qué? El sueño. Exacto. Ahí empieza la escalera que voy siendo menos funcional en mi cotidianidad, ¿sí? Justamente esta cuestión de que yo les decía que el dolor va como pegado, ¿sí?, a el placer. Es algo que siempre se dio, pero ahora se está estudiando mucho y lo que se busca es obtener una flexibilidad cognitiva. Como ni chicha ni limonada, ¿no? Tenemos que buscar tener un equilibrio, ¿sí? Siempre desde la certeza que el placer no es la felicidad, ¿sí? Que yo puedo sentir dolor, pero ser feliz. Para definir la felicidad tenemos que teorizar, necesitamos 20 programas. Pero, si a mí hay una definición que me gusta mucho de Marian Rojas, que es una psiquiatra, que dice que la felicidad es la capacidad de yo poder negociar con lo que me ha sucedido. Es decir, yo recuerdo que me dolió, pero no me afecta, no me hace poco funcional en el presente. Tener las herramientas para de alguna forma solucionar, darle trámite a lo que me sucede y tener una esperanza futura. Si resumimos la felicidad, podemos verla como un equilibrio entre las expectativas que tengo y lo que me está sucediendo. El cerebro no sabe muchas veces qué es lo que pasó, qué es lo que se está dando ahora y qué es lo que viene futuro. He aquí que si yo tuve una experiencia traumática, dolorosa, donde no pude procesarla, ¿sí?,
Ya me sé procesar en esto de generar como una versión benevolente de lo que me sucedió, donde yo pude sentir, donde yo pude ser escuchado y validado, ¿sí? Ese cerebro sigue doliendo, esa conciencia sigue doliendo como si eso no hubiera pasado. Y me voy a remitir a ese hecho cada vez que lo recuerdo. ¿Sí? Entonces, nos podemos preguntar, ¿es imposible que no nos duela? Y somos humanos. Yo te preguntaría, ¿es posible no respirar? Claro. Capaz que por un ratito, Ujú. pero sabemos que después vamos a respirar. Por eso la invitación justamente es a escuchar, habilitar el dolor, darle un espacio, ¿sí? Poder pensarnos y desde ahí poder vernos, porque justamente el dolor comunica. Surge eso de, che, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? El habitar el dolor y prestarle atención habla mucho de mí. Porque justamente yo en el día a día miro de mis ojos para adelante. Porque estoy en millones de actividades, la facultad, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Cuando nos duele, nos remitimos a nuestro yo interior y ahí hay una posibilidad de creatividad, de crecimiento, de expansión. Ahí sí hay una cuestión de decisión propia, si se quiere. Porque ahí sí necesito esto de tomar la decisión de poder habitarlo a pesar de que me duela. Hay terapias de la tercera generación, que es de aceptación y compromiso, que a mí me gusta mucho, que trae un concepto que se llama desesperanza aprendida, que justamente es en esto de lo que yo estaba haciendo no me funciona porque me duele igual. Voy a rendirme a eso y voy a observarlo. ¿Sí? Porque también, que esto es súper, súper interesante, hay un concepto en psicología que se llama hedonismo post-dolor. Después de que nos duele y que se resuelve, el cerebro nos da un premio que genera mucha, mucha, mucha dopamina. Les traigo un ejemplo que a ustedes les va a salir súper familiar. ¿Se acuerdan cuando llorábamos de niños y llorábamos y después se sentía tan lindo? ¿Se acuerdan? Que sentía, uff, qué bien me siento. Qué alivio. Qué alivio. Pero no solo a veces por la validación de nuestros viejos o nuestros propia, cuidados, personal. sino que sí, uff, es que estoy bañado de endorfinas. ¿Sí? Justamente eso es que el cerebro dice, bueno, ya pasó el temporal. Porque siempre pasa. Pero es importante evitarlo. Vale la pena evitarlo. Hay que evitar el dolor. Es así. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana,
se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da como una tempestad de comete. Mucho más allá de mi ventana, curunes jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando abrir. Bien, señores, usted sabe que está en Los del Faro, en CX36, Radio Centenario. Pasan 25 minutos de la hora 22 de este martes 15 de abril de 2025. Usted también sabe que estamos en Psicoradio hablando de psicología con el licenciado en psicología, Diego Díaz. Diego. Bueno, seguimos conversando, ¿no? Ahí va. Una cosa que querías decirles, una frase de Paul Jacques que a mí me encanta, que dice: comprender es aliviar, darle un sentido a lo que nos pasa. Yo siempre me pregunto, sí, está muy bueno, a mí me gusta más allá de sí, el conocimiento clínico y científico y que está bueno, pero me gusta como ver a las personas porque somos mucho más que eso, ¿sí? Solo quien lo vive sabe lo que vive. Por eso es súper importante que quien lo vive pueda reconocerlo, pueda habitarlo. Hago como hincapié en eso. Ahí está. Solo quien lo vive sabe lo que vive, ¿no? Pero a veces la dimensión de eso que está viviendo es la real, porque eso tampoco lo podemos saber. Cómo una persona, valga la redundancia lo que voy a decir, vive esa vivencia. No sé si... No, te entiendo perfecto. Mirá, porque puede haber una distorsión en la vivencia. No es así lo que te está pasando, o no es esto. Digo. Hay dos cosas acá importantes. No es lo que te pasa, es lo que te sucede con lo que te está pasando. Ahí de alguna forma entra el campo subjetivo. Porque tú no podemos como contrarrestar el dolor, es decir, comparar el dolor. Con la intensidad con la que lo vivís, ¿a eso te referís? Tal cual. Porque puede ser, yo leí un libro muy lindo que lo recomiendo, que se llama Desaprendiendo la conflictiva, que justamente hablaba de una persona que estuvo en Camboya y vivió situaciones muy traumáticas, muy traumáticas. Él escribió el libro, de hecho, y justamente él decía que él sufría del 1 al 10, y a veces sufría un 10 y a veces sufría un 8. Sin embargo, en la clínica, yo le pregunto a los pacientes, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Y me dicen, me duele un 10, me duele un 8, me duele un 4, y mañana le duele el 10. Y uno, ¿cómo compara, no? Porque uno diría, bueno, si las dos personas están sufriendo un 10, están sufriendo lo mismo. Por eso esta cuestión de solo quien lo vive sabe lo que está viviendo, ¿sí? Esto es una cosa súper interesante porque también está de, claro, cuando yo tengo mi marco conductual, como y ahí voy un poco más a lo diagnóstico, más a lo clínico quizás, cuando yo tengo alguna patología, si se quiere, y demás, sí, capaz que la lectura lo vive como más intensamente. Hay que trabajar ahí, justamente, regular ese campo emocional, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona pueda ser más consciente, es decir, yo me doy cuenta que quizás esto que, por ejemplo, empiezo a romper todo el estudio, ¿sí? Porque me duele, porque me pasa, es una respuesta, pero quizás lo que me pasó, quizás socialmente no amerita romper todo el estudio. ¿Por qué? Porque
en sociedad tuvimos el acuerdo que para romper todo el estudio tiene que pasar algo muy heavy, Claro. ¿sí? Por eso el repertorio conductual de la persona lo aprende socialmente. Por eso tenemos que tener cuidado de no juzgar a las personas, porque no sabemos en realidad qué está pasando, qué le está pasando a la persona adentro. Porque todos pensamos, claro, como que proyectamos en esto de sí, si socialmente me caigo, me va a doler, ya entendemos que socialmente es una conducta esperada. Pero no sabemos cómo la persona lo está regulando. ¿Sí? Y el miedo que hay detrás del dolor. Tal cual. El hecho de, y acá traigo una cosa importante, es que tú decías hoy el tema de que a veces nosotros no hablamos sobre el dolor porque nos podemos juzgar. Esto me remite a una cuestión de asertividad. ¿Saben cuándo nosotros vamos a juzgar a una persona, no estamos conociendo sus circunstancias? Las circunstancias, eso es fundamental. No estamos conociendo sus valores, o sea, lo que es importante, lo Como que es decía valioso o no. Ortega Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Tal cual. Nosotros no sabemos cuáles son sus intereses, porque hablamos con otra subjetividad, con un otro. Que justamente lo increíble es que estoy hablando acá que es un otro que tiene una circunstancia y demás como un otro ajeno. Pero sin embargo, en paralelo lo necesitamos Empatizamos, hacemos como un círculo. para entender lo que nos sucede, para darle una forma. Porque justamente socialmente hay acuerdos sociales donde podemos hacer ciertas cosas y no podemos hacer ciertas cosas, ¿sí? Por ahí entra toda la cuestión de los trastornos de personalidad, por ejemplo, que la persona que tiene un trastorno de personalidad justamente no está pudiendo como acomodarse, quizás disculpen lo coloquial, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, digamos, no puede acomodarse, no puede como adaptarse, ¿sí?, a ese entorno social. ¿Por qué? Justamente el análisis que está haciendo de si rompo todo o no rompo, quizás es un poquito diferente a lo que los demás que compartimos esta sala tenemos, ¿sí? Entonces, invito a darle espacio a ese dolor, porque solo uno sabe lo que le está pasando, ¿sí? Y si yo no estoy logrando conectar con eso y me genera un malestar, siempre puedo pedir ayuda a otra persona, a un profesional de la salud preferentemente, a un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí? Y si yo no deseo ir al psicólogo o al psiquiatra, que es lo recomendable, acercarse a otra persona y decir, che, me duele, mirarlo a los ojos y me duele. Asegurarse de que tú le vayas a decir, me duele, sea una persona que te vea y te acepte, que tú ya hayas visto en la experiencia que no te juzga. Porque justamente eso va a ser la diferencia. Y el abrirse y no como recibir esa reciprocidad, esa empatía, puede generar una huella anémica bastante grande. Me remito a los niños otra vez. Si el niño va llorando, le dice, mamá, papá, me duele, ¿sí?, tiene que tener una reciprocidad acorde. Uno no está siendo recíproco cuando le dice, no te pasó nada. Es como para que no moleste, ¿no? Lo digo en buena onda porque, o sea, buenas madres y buenos padres lo hacemos. Yo con Mauro todavía no tenemos hijos, pero en algún momento lo vamos a tener. Entonces, habilitar, enseñar desde chico, che, lo que te pasa es que te duele. Y es algo normal. O cuando te sale instintivamente, ay, no llores, porque te da como penita. Y después, yo a veces me he dado cuenta, en el mismo momento que digo, ay, sí, ¿sabes qué? Llorá. Es como que digo y me desdigo, pero porque me doy cuenta de que uno quiere que el otro no sufra, pero en realidad lo está sufriendo porque por algo está llorando. Entonces pues vas y le tenés que decir, no, ¿sabes qué? Llorá, porque está bien, porque está bárbaro, porque sacás para afuera todo lo que te está pasando. Y ahora que tú lo trajiste eso de que como que te acariciaste, digo algo súper interesante. Yo todo lo que digo me parece súper interesante, ojalá que a la audiencia le parezca interesante, porque yo como me gusta, vieron que nosotros cuando nos pegamos sentimos dolor, hacemos como el sana, así Sí. como lo hacemos como caricias. En realidad hay estudios que han demostrado que nosotros cuando estamos dentro de la panza nos rozamos y nos genera placer. Y después, cuando somos más grandes, nuestra madre nos hace sana, ¿no? De adultos,
inconscientemente nos remite a eso y nos hacemos Nos sana. remitimos al útero materno. Sí, Ahí sí, está. sí, ahí va. Y un poquito más avanzados cuando nuestros padres nos hacían. Claro. Y ahí nos hacemos sana como si fuera analgésico. Eso es por la frotación. Sí, claro, eso es una huella anémica que te queda, que es un acto como reflejo, porque si tú vas a la parte médica, yo no soy médico, pero bueno, lo he hablado con amigos que son médicos, que si tú tenés una herida o te pegaste y te haces así, te frotás, ¿sí? En realidad capaz que te va a doler un poco más porque te lesionas un poquito más, ¿no? Nosotros, con esto quiero decir que nosotros somos seres sociales, que necesitamos del otro y cuanto más independiente nos creamos, nos consideremos, independiente en el sentido de no necesito del otro, nos estamos haciendo como una trampa. Es decir, invito a pensarnos con el otro, que no significa desarrollarse individualmente en áreas, etcétera, etcétera. Pero la presencia del otro, y como yo siempre lo digo, que te vea una persona y te acepte realmente como sos, aunque seas, que tengas un carácter es cuán favorito sos, y a pesar de todo que te vea y te acepte, si encontrás una persona así, estás del otro lado. Es así. Bien, como Divino. corolario podríamos decir que del dolor nadie se salva, asumir el dolor, estar con él, trabajarlo y hasta como mimarlo a veces, ¿no? Para que Y transitarlo Y- con otro. y transitarlo con También. otro. Y El transitarlo otro con es otro. importante. Tiro una última. Claro que sí. Puede ser que hay personas que se sienten solas porque están solas. No tenemos que desconocer eso. Mm. Pero el cerebro muchas veces no sabe lo que es real o no. Puedo estar solo con un libro y no estoy solo. Hay grandes historias, hay grandes mundillos dentro de los libros, que claro, cuando yo voy a la tele, ¿sí? Ya otro pensó por mí, ya viene todo procesado. Es decir, tu cerebro te dice, che, mira que no es otro, es algo, es cine eso. Pero cuando uno va al libro, que tiene que hacer el proceso eso de imaginarse y la historia de amor y toda esta cuestión, estoy acompañado. ¿Sí? Es como que hay una conferencia de una psiquiatra que a mí me encanta, Liz de apellido, que dice, el que no tenga plata para viajar, lea, porque el cerebro no sabe la diferencia. Se puede ver muchos paisajes dentro de un libro. Y si no te gusta leer, porque es una realidad que a muchos no les gusta leer, escucha un audiolibro. Fin. Bien. Muy bien. Bueno, estimados, que transiten bonito la semana de turismo, lo que queda. Los que trabajen lindo y los que descansan